Evangelio de hoy con el Padre Marcos Galvis. Búscalo en YouTube todos los días. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del profeta Isaías. Aquel día se cantarán este canto en el país de Judá. Tenemos una ciudad fuerte, ha puesto el Señor para salvarla, murallas y baluartes. Abran las puertas para que entre el pueblo justo, que se mantiene fiel, el de ánimo firme para conservar la paz, porque en ti confió. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor es nuestra fortaleza para siempre. Él doblegó a los que habitaban en la altura. A la ciudad excelsa la humilló hasta el suelo, la arrojó hasta el polvo donde la pisan los pies de los humildes, los pasos de los pobres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, capítulo 117. Bendito el que viene en el nombre del Señor, todos. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Más vale refugiarse en el Señor que poner en los hombres la confianza. Más vale refugiarse en el Señor que buscar con los fuertes una alianza. Todos, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ábranme las puertas del templo, que quiero entrar a dar gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor, y por ella entrarán los que viven fieles. Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste y fuiste para mí la salvación. Todos, bendito el que viene en el nombre del Señor. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga, que el Señor nuestro Dios nos ilumine. Todos, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no basta con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre, y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Entonces yo les diré claramente: nunca les conocí, aléjense de mí ustedes que hacen el mal. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, aquí tienen al hombre sabio y prudente, que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos,
y se arrojaron contra aquella casa, pero la casa no se derrumbó, porque tenía los cimientos sobre la roca. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica: aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos y soplaron los vientos, y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó, y todo fue un gran desastre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Busquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos guíe en esta reflexión. Prepare el terreno donde vamos a sembrar la semilla de la palabra. Digan todos después de mí: oh Espíritu Santo, Oh Espíritu Santo, llena nuestros corazones llena nuestros corazones de tu luz, de tu luz, de tu sabiduría, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Y les habla el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Hoy compartiendo la palabra de Dios con mi sobrina, con Daniela, y con cada uno de ustedes. Hermanitos, hoy jueves les recuerdo que saldrá el video de Jerusalén. Busca en YouTube Jerusalén con el Padre Marcos Galvis, para que usted tenga la oportunidad de conocer Jerusalén, de conocer la Tierra Santa. Hicimos una peregrinación y ya Benjamín ha puesto los videos. Le agradezco a Benjamín y a su equipo de trabajo el empeño que han puesto en la realización de estos videos para que usted lo pueda observar. La persona que quisieran ir a Jerusalén, Dios mediante, pronto daremos para el próximo año la fecha de la peregrinación. Vamos a escuchar hoy la palabra de Dios, que está tomada del Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 21. Vamos a leerlo desde la Biblia. San Mateo, capítulo 7, versículo 21 y siguiente. Hoy la palabra de Dios nos muestra que ustedes y yo no solamente debemos decirle a Dios: Señor, Señor, para poder entrar al cielo. Y también nos muestra la palabra de Dios que hay personas que están equivocadas, que dicen: acepta al Señor Jesús en tu corazón y créelo, proclámalo con tus labios, como dice Romanos, y ya serás salvo. No, ustedes y yo vamos a ver que el argumento de las sectas protestantes no es lo que enseña la palabra de Dios, que lo que los pastores están enseñando, protestantes, pastores falsos, no es lo que enseña la Sagrada Escritura. Ustedes y yo vamos a observar con la Biblia que no basta con decir con los labios solamente: Señor, 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 para ser salvos. No, que la misma Biblia nos enseña, el mismo maestro, que esos argumentos que tienen las sectas protestantes son erróneos, parten del error. Escuchemos con atención San Mateo capítulo 7, versículo 21 y siguiente. Oído al tambor. No bastará con decirme: Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Bueno, si un hermano protestante está escuchando esto, puede decir, vamos a buscarlo, Romanos, sin perder esa, Daniela, por favor, Romanos capítulo 10, versículo 9. O algún católico que haya sido confundido por los protestantes. Romanos capítulo 10, versículo 9, pareciera enseñar el argumento protestante. Dicen los protestantes: si confiesas con tus labios que Jesús es el Señor y lo crees en tu corazón, serás salvo. Amén, aleluya. Pero el Evangelio de hoy nos enseña
que no solamente basta con decir Señor, Señor para entrar al cielo. Oigan lo que las sectas protestantes toman para confundir a los católicos. Se acercan al católico y le dicen, usted debe confesar a Cristo como el Señor de su vida. Y dice el católico, sí. Diga conmigo, cierra tus ojos, abre tus manos, Señor, yo te acepto en mi corazón. Mentira, mentira, mentira. ¿Dónde se agarran? Romanos 10:9. Oído al tambor. Porque te salvarás si confiesas con tu boca que el Señor Jesús. Oigan, porque si tú confiesas con tu boca que dices, que hablas, repítalo de nuevo, escuchen. Porque te salvarás. Este argumento bíblico lo toman los protestantes para decir, ¿quieres salvarte? ¿Cuál es la metodología? Oigan. Porque te salvarás si confiesas con tu boca. ¿Qué es lo que los protestantes andan predicando y pregonando, diciendo que debemos predicar y proclamar con nuestra boca? Que Jesús es Señor. Jesús es el Señor, amén, aleluya, ya soy salvo. Un momentico. Ahí hay un error. Que usted lo lea y lo interprete a su manera, eso es un error suyo de usted. Pero hoy yo le voy a mostrar con las Sagradas Escrituras, con el Evangelio que hoy la Iglesia nos presenta, que no solamente hay que confesarlo, decirlo con los labios. Ellos dicen, porque si lo confiesa, sigue, escuchen. Y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. Entonces, según el argumento protestante, es solamente decirlo con los labios y creerlo en el corazón. Oiga, los que venden droga, ¿no se persignan y no creen en Cristo? Sí. Los que matan, los sicarios, ¿no se persignan y no salen a matar para que no los maten? Los ladrones no lo hacen. Los violadores no lo hacen. Las personas que cometen el mal no confiesan con sus labios que Jesús es el Señor, lo creen en su corazón. Sí, porque al hacer el mal, se lanzan a hacer el mal y se encomiendan a Dios para que los cuide. Y por eso usted puede ver que en México, por ejemplo, ellos se encomiendan a Dios y tienen lo que llaman la Santa Muerte. Hasta los brujos confiesan con los labios y creen en Cristo, sí. Porque le dicen al que le van a hacer el despojo, vaya donde el sacerdote y diga que le bendiga agua. Sí. Entonces, ¿quién está en un error? ¿Los católicos o los protestantes? Ahora sí vamos a escuchar el Evangelio. Ellos se basan aquí para confundir. Oigan el Evangelio. Mateo capítulo 7, versículo 21. La corrección que Jesucristo le hace a los hermanos separados. La corrección que Jesucristo le hace a las personas que están confundidas. Paren la oreja, oído al tambor. No bastará con decirme, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Para entrar en el reino de los cielos, no basta con decir, Señor, Señor, es que yo tuve una revelación y el Señor me mostró en un sueño que debía fundar una iglesia y ahora tengo la iglesia, alabanzas al Señor, alabanzas a Jehová y de aquí todo es Señor. Un momentico, deténgase ahí. Eso es un piojito, querido hermanito evangeliquito, que tú quieres colocar en la mente de los católicos y como muchos católicos lo tienen, yo quiero sacárselo hoy para que no les siga haciendo daño. Paren la oreja, oído al tambor, mire lo que viene, para que usted vea que la doctrina protestante carece de solidez bíblica y de doctrina cristiana. Oigan lo que enseña el maestro. Más bien entrará en él, en el cielo, paren la oreja, el que hace la voluntad de mi Padre. Ah, caramba, ahí es donde ustedes y yo debemos colocar el ojo, donde ustedes y yo debemos ver la palabra de Dios. Más bien entrará en la casa de Dios
el que hace la voluntad de Dios. Vamos a ver algunas citas bíblicas que nos pueden ayudar sin perder esa que tenemos. ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Cuál es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo? Para que ustedes y yo podamos observar en la palabra de Dios cuál es la voluntad. Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 25. La voluntad, el testamento, el testimonio de Cristo muriendo en la cruz. Y vamos a colocar nuestros ojos en la palabra de Dios para que ustedes y yo observemos, analicemos y nos demos cuenta quiénes están cumpliendo la voluntad de Cristo, la voluntad de Dios. Paren la oreja. Evangelio de San Juan 19, 25. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás, y María de Magdala. Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, el testamento del Maestro, el testamento de Jesucristo, el que haga la voluntad de Dios, el que haga la voluntad de Cristo. ¿Cuál es la voluntad? Estaba muriendo, estaba su mamá y el discípulo que amaba. ¿Cuál es la voluntad? Que todo discípulo haga algo, que todo discípulo acepte a alguien. Óiganla. Dijo a la madre. Primero a la madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Esa mujer que es la mamá de Cristo es la mamá de todos los discípulos de Jesucristo. Hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Cristo, es aceptar que en el cielo tenemos una madre que se llama la Santísima Virgen María. Hermanito protestante, ¿tú haces la voluntad de Cristo? Sí, aceptas a María como la madre que Cristo nos dejó. No, entonces no todo el que me diga Señor, Señor, irá al baile, al cielo, a la fiesta, a la celebración. Segundo, oigan. Después dijo al discípulo. A los discípulos, a los que decimos somos cristianos, a los que decimos creemos en Cristo y hacemos su voluntad, ¿qué le digo? Ahí tienes a tu madre. Vuelva a repetir, por favor. Ahí tienes a tu madre. Protestante que me escucha, oiga la voluntad de Dios. Ahí tienes a tu madre. ¿Se dan cuenta ahora que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios? Y la voluntad de Cristo era que tuviéramos a María como madre, nos la dejó como mamá. Los hermanos protestantes no la tienen como madre. Por eso la palabra de Dios nos enseña hoy que debemos tener a la Virgen María como madre. Y todos los protestantes que no tienen a María como madre están equivocados. Ahí mismo, más adelantico, Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo, vamos primero al 20, San Juan 20, 21. San Juan 20, 21. ¿Cuál es la voluntad de Jesucristo? Nos la está enseñando San Juan. Oído al tambor, paren la oreja. Voluntad de Dios, voluntad de Cristo. Juan 20, 21 y siguiente. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. ¿Qué quiere Cristo para nosotros? Que tengamos la paz. ¿Qué quiere el Señor para nosotros? Que ustedes y yo tengamos la paz. ¿Usted tiene paz en su corazón, protestante? Sí, yo soy una persona de paz. Siga, por favor, escuche. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Como el Padre me envió, así los envío yo también. Oído al tambor, paren la oreja. Dicho esto, sopló entre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. La voluntad de Jesucristo. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos,
sino el que haga la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad de Cristo? Óiganlo, presten atención. ¿Cuál es? Dígalo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados. A quienes ustedes le descarguen los pecados les quedan perdonados. Voluntad de Cristo. Oigan, siga por favor, escuchen. Y a quienes se los retengan les quedarán retenidos. Y a aquellas personas que no se les perdonen los pecados les quedan sin perdonar. ¿Cuál es la voluntad de Cristo? Que tengamos el perdón de los pecados. ¿Y a quién dejó para el perdón de los pecados? A los sacerdotes. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Significa que ustedes y yo debemos confesarnos para cumplir la voluntad de Dios. Pregunto, hermano protestante que me está escuchando, ¿estás cumpliendo la voluntad de Dios, la voluntad de Cristo? Sí. ¿Cuándo fue la última vez que te confesaste con un sacerdote como Cristo lo dejó y lo enseñó? No lo he hecho. Entonces no estás haciendo la voluntad de Dios. No todo el que me diga Señor, Señor. Padre, pero es que los protestantes cargan la Biblia y dicen Señor, pero no están haciendo la voluntad del Padre. Vamos con otra cita ahí mismo, Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 15. Jesucristo quería que su iglesia, la que Él fundó, la que Él hizo, tuviera una cabeza visible. Y dejó a Pedro como cabeza visible. Lo dejó como pastor. Lo dejó como el encargado, lo que nosotros llamamos papa. Juan 21, 15 enseña que esa persona era Pedro y actualmente el Papa Francisco. Si usted hace la voluntad que Cristo dejó y quiere ir al cielo, entonces hará caso. Preste atención. Juan 21, 15. Óigalo. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta a mis corderos. Les preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Cuida de mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. En español significa que Jesucristo le dejó la triple función a Pedro de apacentar el rebaño, y de que la iglesia que Cristo dejó tiene un solo pastor que se llama Pedro, y toda persona que hace la voluntad de Dios está bajo el cuidado de Pedro. La única iglesia que está bajo el cuidado de Pedro, representada en el Papa Francisco, es la Iglesia Católica. Según los protestantes, que son muy bíblicos, que dicen muchas cosas acerca de la palabra de Dios, ¿tienen a Pedro como cabeza visible? No. Entonces, no están haciendo la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cómo pretenden ir al cielo si no están haciendo su voluntad? Se da cuenta que las personas que están empleando el nombre del Señor en muchas ocasiones lo están haciendo por engaño. Evangelio de San Juan, capítulo 6, lo mirábamos ayer y hoy lo volvemos a ver, versículo 54. Hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad de Dios. San Juan 6, 54. Paren la oreja, escuchen. Presten atención para que ustedes descubran, según la Biblia,
¿Cuál es la voluntad de Dios? El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna. Hermanito evangelito, usted estaba en la iglesia católica y comulgaba, recibía el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora que se fue detrás de los protestantes, porque los falsos pastores le enseñaron, porque dicen, Señor, Señor, le enseñaron que no deben comulgar. Usted dejó de comulgar. ¿Cuál es la voluntad de Cristo? Que ustedes y yo comamos su cuerpo y su sangre para tener vida eterna. ¿Qué voluntad está haciendo usted? La del falso pastor que le está diciendo no comulgue porque en la hostia no está Cristo. ¿Se dan cuenta que solamente no es decir Señor, Señor para entrar en el cielo? Que hay que hacer la voluntad de mi Padre. Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 19 y siguiente. Vamos del 18, Mateo 28, 18 y siguiente, para que ustedes vean voluntad de mi Padre que está en los cielos. Escuchen. Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Eso significa que es Dios. Eso significa que es el Señor, nuestro Señor. Me fue dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y como a mí se me dio toda autoridad, paren la oreja. Vayan pues. Y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Voluntad de Jesucristo, que todos los pueblos sean sus discípulos. Voluntad del Señor, que usted y yo seamos discípulos. Y si alguna persona se opone a que seamos discípulos de Cristo, es de los que dicen Señor, Señor, pero no hacen la voluntad. ¿Y cómo nos hacemos discípulos de Cristo? Oído al tambor. Paren la oreja, dense en cuenta para que vean que los hermanos protestantes no están haciendo la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Escúchenlo. Bautícenlos. ¿Cómo? Bautícenlos. ¿Cómo nos hacemos discípulos de Cristo? Bautícenlos. Hermano protestante, ¿usted todavía no ha hecho caso a la voluntad de Cristo para hacerse discípulo? Bautícenlos. Y a los niños suyos de usted no los están bautizando. Y si hay un niño le dicen no hay que bautizarlo. Esa es la voluntad suya de usted, la que le enseñó el pastor. ¿Cuál es la voluntad de Cristo? Que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿De qué manera? Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Eso lo hace la Iglesia Católica. Bautiza a los niños y después viene la catequesis. Bautícenlos y luego enséñenles todo lo que yo les he encomendado. Esa es la voluntad de Dios. Y una palabrita para usted que todavía no se ha casado por la Iglesia. Evangelio de San Mateo, capítulo 19, desde el versículo 4 y siguiente. ¿Cuál es la voluntad de mi Padre que está en los cielos? No solamente decir yo creo en Jesucristo, amén, aleluya. No solamente decir yo creo en Jesucristo a mi manera. No solamente decir yo hago las cosas como yo quiera, yo no mato, yo no robo. No, es hacer la voluntad de Dios. Para usted que no se ha casado, un caramelito con la palabra de Dios. Evangelio de San Mateo, capítulo 19, desde el versículo 4. Escuchen con atención. Para los que viven en concubinato, para los que tienen novia o novios con derecho, para los que viven amancebados, que todavía no se han casado, oigan la voluntad de Dios. Jesús respondió: ¿no han leído que el Creador... ¿Usted todavía no lo ha leído? Por primera vez se lo van a leer, entonces escúchelo, óigalo. Que el Creador al principio... Al principio Dios, el Creador, ¿qué?
Los hizo hombre y mujer. Vuélvalo a repetir por si hay algún homosexual o alguna lesbiana escuchando y se ha equivocado y nunca ha escuchado que Dios creó fue hombre y mujer y no creó homosexuales o lesbianas. Los hizo hombre y mujer. ¿Los hizo qué? Hombre y mujer. Ustedes han leído en la Biblia que en algún lugar, en alguna parte, la voluntad de Dios fue hacer a las personas con sexo que se casaran con el mismo sexo, homosexuales o lesbianas. No, esa no es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de usted suya, que quiere cambiar la palabra de Dios. Al principio Dios lo hizo hombre y mujer, macho y hembra, por si acaso. Oigan. Y dijo: el hombre dejará a su padre y a su madre. El hombre dejará a su padre y a su madre. Vamos a ver si es para unirse con otro hombre. Según la Biblia, voluntad de Dios. Oiga. Y se unirá con su mujer. El hombre se tiene que unir ¿con quién? Con su mujer. ¿Con quién? Con su mujer. Si usted es hombre, ¿debe unirse con otro hombre? No. Si usted es hombre, debe unirse a una mujer. Y si usted es mujer, debe unirse a otra mujer. Esa es la voluntad suya de usted. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que la mujer se una al hombre, no a otra mujer. Ahorita que la gente está con esa mentalidad que quiere hacer lo que quiere, esa es la voluntad de ellos. Y los que no se han casado, escuchen. Y serán los dos una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Padre, yo estoy casado con mi esposa, no la aguanto, ¿qué hago? Lea la palabra de Dios, escuche. Lo que Dios, ¿qué? Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. No aguanto a mi pareja, a mi marido, a mi mujer, ¿qué hago? Óigalo. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ya no podemos vivir, ya esto se está terminando, ¿qué hago? Haga la voluntad de Dios, óigala. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero a mí me dijo un cura que yo tenía que ser feliz, podía separarme, eso lo dijo el cura, esa es la voluntad de él. Pero la voluntad de Dios, óigala. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces tenemos en la Biblia que el matrimonio es hasta que la muerte lo separe. Y el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Por si acaso usted está en duda y no sabe cuál es la voluntad de Dios, se la estamos leyendo con la Biblia, para que usted la tenga en su mente, para que usted la recuerde. Ahora sí, volvamos al Evangelio y con estos ejemplos muchísimos más, muchísimos, para que ustedes y yo no perdamos de vista cuál es la voluntad. Estamos leyendo el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 21. Vamos a leerlo de nuevo, escuchen con atención. No bastará con decirme, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Es que los hermanos protestantes todo el tiempo dicen Señor, Señor, y por eso son buenos. No, un momentico, oigan. Más bien, entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Para el cielo van los que hacen la voluntad de Dios. Oigan, miren lo que viene, presten atención. Aquel día, muchos me dirán, hermanito protestante, usted que lo dice, lo repite y lo vuelve a repetir, ¿qué? Óigalo. Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre. Porque nosotros sí predicamos en el nombre de Jesucristo. Vamos a predicar y salimos. Los católicos son unos flojos, nosotros sí salimos y predicamos. Hemos predicado en tu nombre. Y en tu nombre hemos expulsado demonios. Y nosotros expulsamos al demonio en nuestra iglesia. Van los endemoniados y nosotros los expulsamos y los salimos corriendo en el nombre del Señor. Y realizado muchos milagros. Y es que en la iglesia protestantes hay milagros, hay sanaciones, hay curaciones, hay liberaciones. En los católicos no. Mire lo que viene, hermanito, con mucho cariño, con mucho respeto.
pero es la palabra de Dios que se la estoy predicando y se la estoy enseñando. Para usted también católico, que te ha dejado confundir y engañar porque vienen con la Biblia a predicarte los protestantes, preste atención, oído al tambor a lo que viene. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí. ¿Cómo? Nunca les conocí. Una vez más. Nunca les conocí. Si predicamos en tu nombre, si expulsamos demonios en tu nombre, si hicimos milagros en tu nombre, ¿cómo va a decir Cristo que no lo conoció? Porque que expulsen demonios, que prediquen, que hagan milagros no hay garantía. La voluntad de Dios debe cumplirse, y si usted no la está cumpliendo por seguir los caprichos de los falsos pastores, tenga presente que se está perdiendo el reino de los cielos. Y oiga lo que dice: aléjense de mí ustedes que hacen el mal. Aunque por muy bueno que parecía lo que usted hacía, aunque muy bueno parecía ir a predicar, aunque muy bueno parecía ir a evangelizar y expulsar demonios, hacer milagros, eso el Señor no lo ve bueno, porque no estás cumpliendo la voluntad, no estás cumpliendo su palabra. Y yo se la estoy predicando con capítulos y versículos, para que el que quiera ver, vea, y el que quiera oír, oiga. Para que ustedes y yo, que somos inteligentes, 4 dedos de frente tenemos, podamos ver con la Biblia lo que dice la palabra de Dios. Escuchen, siga por favor. Si uno escucha estas palabras mías. Para usted y para mí, católico, que hoy estamos escuchando la palabra de Dios, leída por un sacerdote, explicada con claridad, con capítulos y versículos. Si usted escucha las palabras de Cristo, preste atención para que no pierda la oportunidad de salvarse, de estar en el cielo, de pertenecer a los que van a la presencia de Dios. Y las pone en práctica. Si usted escucha hoy la palabra de Dios y la coloca en práctica, se confiesa, se lo estoy mostrando, comulga, se lo estoy mostrando, se bautiza, se lo estoy mostrando, pertenece a la iglesia de Jesucristo, se lo estoy mostrando, se casa, se lo estoy mostrando con la Biblia, dirán de él, van a decir de esa persona: aquí tienen al hombre sabio y prudente. Aquí hay un hombre sabio y prudente, que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa. Pero la casa no se derrumbó. ¿Por qué? Porque tenían los cimientos sobre roca. En español se lo explico. Si usted es católico, se forma en lo que dice la palabra de Dios, le cree a Dios y a su palabra y hace la voluntad de Dios, estás construyendo su vida sobre una roca firme. Vengan lluvias, vengan tempestades, vengan vientos, vengan lo que venga, usted se mantiene firme. Vengan católicos malos, vengan testigos de Jehová, adventistas, mormones, de cualquier denominación, como se llamen, a confundirlo a usted, y usted diga como San Pablo: si alguien viene a predicarme un evangelio diferente al que hemos recibido, anatema sea, fuera con él. Gálatas 1:6, usted se mantiene sobre roca. De lo contrario, católico, que le gusta oír a los protestantes, que le gusta ir a los cultos, católicos, que le gusta escuchar música protestante, ver videos protestantes, presten atención, paren la oreja. Usted que todavía no se ha casado y no quiere hacer la voluntad de Dios, usted que es homosexual, que es lesbiano y no quiere hacer la voluntad de Dios, escúchelo. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica: aquí tienen a un tonto. Aquí tienen a un ¿qué? A un tonto. Tonto es aquella persona que no coloca en práctica la palabra de Dios, que prefiere creerle a un falso pastor que le está mintiendo y engañando. Y se lo estoy mostrando con capítulo y versículo para que usted no se ponga bravo, para que usted le crea la palabra de Dios. Y si se pone bravo, coloque bravo, pero yo le estoy predicando la palabra de Dios. Aquí tienes a un tonto, eres un tonto. ¿Por qué? Escuche,
que construyó su casa sobre arena. Tu casa, tu familia está sobre arena. ¿Por qué? Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos. Vienen los evangélicos, le creen. Vienen los adventistas, le creen. Vienen los testigos de Jehová, le creen. Escuchen. Soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. Viene la luz del mundo, le crees. Vienen todas las sectas protestantes, tú le crees. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Su casa, su familia, su hogar se viene abajo y todo será un desastre. Por eso es que en tu casa hay católico y protestante, porque usted no se ha amarrado los pantalones a estudiar la palabra de Dios y a ser un hombre prudente, creerle a Dios y dejar de creerle a los falsos pastores. Por eso es que su familia está por el suelo, está derrumbada, porque ustedes y yo no le creemos a la palabra de Dios, sino que le creemos al mundo. Navidad, diciembre, tiempo de volver nuestros ojos a Dios, según la palabra de Dios, y todas las citas bíblicas nos llevarán hacia allá. Todos estos domingos hablará de volver nuestros ojos a Dios, según Dios. Según el mundo, Navidad, diciembre, tiempo para fiesta, tiempo para miche, tiempo para visita, tiempo para paseo, nada de Dios. Y por eso la casa nuestra se vuelve un desorden, porque ustedes y yo no somos hombres prudentes. Que hoy la palabra de Dios nos dé la gracia de comprender que si ustedes y yo no volvemos nuestros ojos a Dios y hacemos su voluntad, lo que Él nos dijo, lo que Él nos enseñó, entonces seremos tontos, que veremos cómo la familia se viene abajo. Todavía es tiempo, es momento de comenzar, es momento de avanzar. ¿Usted quiere ver esa casa cimentada sobre roca? Recuerde la lectura del día lunes, la fe del centurión, de la que Jesús dijo: en ningún lado he encontrado una fe tan grande como esta. ¿Y cuál era la fe del centurión? Que le creyó y dijo: di una palabra tuya y mi criado quedará sano. Recuerde lo que Jesús decía el día martes en la palabra. Y el día martes enseñaba el Señor que estas cosas se le han ocultado a los sabios y a los entendidos, y se le ha dado a la gente sencilla. Recuerde lo que decía ayer la palabra de Dios día miércoles, recuérdalo. ¿Y qué decía? Que Jesucristo curó a muchas personas, lisiados, enfermos, iban a oírlo y los alimentó. Y el alimento de nuestra alma para este diciembre debe ser el cuerpo, debe ser la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Amén. Hermanitos, en este día queremos hacer una invitación. En primer lugar, queremos invitarlo a que vean el video. Hoy ya ha salido el video de la Tierra Santa. Busca en YouTube Tierra Santa con el Padre Marcos Galvis, para que tengan la oportunidad de conocer la tierra donde nuestro Señor Jesucristo vivió, donde nuestro Señor Jesucristo nació. Ya hemos colocado un primer video, ahorita tenemos un segundo video que Benjamín ha hecho. Busca en YouTube Tierra Santa, Padre Marcos Galvis, vamos a conocer Jerusalén. Tierra Santa con el Padre Marcos Galvis. Búscala en YouTube e inicia un viaje lleno de enseñanza y bendición, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. Y las personas que no pudieron ir a Jerusalén en esta peregrinación y quieran ir el próximo año, pronto daremos la información para hacer la invitación. Aquí está Daniela, que está haciendo la oración de la noche. No se le olvide buscar en YouTube Oración de la Noche, Padre Marcos Galvis. Daniela con mucho cariño la está haciendo. Busca en YouTube Oración de la Noche con el Padre Marcos Galvis. Búscala en YouTube todos los días para que termines la jornada recordando que al acostarte no tendrás miedo y acostado tendrás dulces sueños. Oración de la mañana, Padre Marcos Galvis, y junto a Doris hagamos oración. Oración de la mañana con el Padre Marcos Galvis. Búscala en YouTube todos los días para que inicies la jornada lleno de fe, pues a ti te imploro, Señor, desde la mañana oyes mi voz.
Busca en YouTube Santo Rosario, Padre Marcos Galvis, y hagamos el Santo Rosario en familia. Y por último les recuerdo, no se les olvide hacer el pesebre. El pesebre debemos hacerlo los cristianos. El mundo celebró en estos días Halloween y muchas personas hicieron brujas y brujos y pintaron y adornaron la casa. Es tiempo de que agarre todo esto, lo queme y hagas tu nacimiento. Nosotros celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, por eso les motivamos a que hagan el pesebre en casa y en familia. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga. Dios les acompañe. Les hablaron Daniela, el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los queremos mucho. Evangelio de hoy con el Padre Marcos Galvis. Búscalo en YouTube todos los días.